Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles, día de nuestro estudio de la Biblia y solo la Biblia. Les insto a leer la palabra de Dios, a orar, a mantener la unidad familiar y a conservar todo lo que las autoridades están diciendo con respecto a la protección y el cuidado de este virus que anda acabando tanta gente y destruyendo tantas cosas. Nosotros los cristianos somos disciplinados. Entonces, usar el tapabocas, lavarse las manos, guardar la distancia y procurar, en la medida que usted no tenga que salir a la calle, quédese en su casa. Eso es así. Esas son cosas sencillas que se pueden hacer. No caigamos en la indisciplina de los no cristianos, que aprovechan cualquier momento para una rumba, una fiesta, todo ese tipo de cosas, o ir a amontonarse, porque está bien que usted esté con su familia, pero aún con su familia conserve estas exigencias que son por nuestra salud. Bien, vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos dé la gracia, me dé la gracia a mí, la sabiduría, y que todos podamos entender su palabra. Ore conmigo. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús, nuestro amado Salvador. Oh, gracias por habernos salvado y amado y darnos el tiempo, la oportunidad, Señor, y el privilegio de poder estudiar y oír tu palabra. Te ruego, Señor, que hables al corazón y a las vidas de cada uno de mis hermanos, amigos y tantas personas que nos ven. Que esta palabra quede enraizada en su corazón. Que no la enseñamos para controvertir, sino para edificar. Seguramente otros pensarán distinto, pero tu amor y tu espíritu, Señor mío, les hablará y les revelará lo que es necesario. Te lo pido, Padre, y te damos gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, esta noche vamos a hablar del arrepentimiento. La importancia del arrepentimiento. Y pido, por favor, que abran su Biblia en San Lucas capítulo 24. Vamos a leer del versículo 45 al 48. Mientras ustedes buscan San Lucas capítulo 24, del versículo 45 hasta el 48, debo decirles algunas cosas. Esta expresión del Señor Jesús ocurre después de su muerte, luego su resurrección. Dice la Biblia que después de su resurrección, en el camino de Emaús, dos de ellos iban caminando, dos de sus discípulos, muy tristes, muy amargados, seguramente, muy confundidos, y el Señor se les aparece en el camino. Después de esta aparición y se queda con ellos aquella noche, y ellos van a dar el anuncio de que verdaderamente el Señor ha resucitado, que era el problema, porque les habían hecho creer que no. Y acuérdense ustedes que habían dicho a los soldados y les habían dado dinero para que dijeran que no había resucitado. Después el Señor, como una muestra para sus discípulos, el texto dice que se les aparece. Y bueno, ahí hay una narración, pero quiero que leamos a partir del versículo 45, como dije, hasta el versículo 48. Mire lo que sucede aquí. Dice, entonces, porque ellos no entendían, no le comprendían, casi estaban absortos. Muchos de ellos nunca creyeron que el Señor Jesucristo fuera a resucitar. Y dice que, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, escuchen eso, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahí está. Vamos a hablar del arrepentimiento. Si es bien claro que el arrepentirse, cuando uno lee los diccionarios o busca por internet, descubre que la palabra arrepentirse es pesarle a uno por haber hecho algo o dejado de hacer. Porque uno se arrepiente de haber hecho o de no haber hecho.
Pero lo que esto genera es un sentimiento interior de desasosiego, incluso hay mucha tristeza. ¿Cuántas veces nos hemos quejado nosotros? Dicen, me arrepiento de tal cosa. Algunos dicen, me arrepiento de haberme casado con esa mujer. Otras dicen, me arrepiento de haberme casado con ese hombre. O me arrepiento de haber comprado este carro. Se sienten frustrados, dolidos, porque entienden ahora que hicieron algo malo. Eso en el término genérico, eso es arrepentirse. La falta de sincero arrepentimiento es la razón por la cual muchas personas no sean felices. El no arrepentirse de muchas cosas que se han hecho hace que uno pierda el gozo. Y aparte de esto, la paz del Señor. Cuando uno conoce al Señor y comete un error o comete un pecado, acuérdense la diferencia entre... Si uno observa el término genérico, el concepto de pecado es errar al blanco. Y es el genérico. Cuando hablamos de la fe, errar al blanco es fallarle a Dios, es decir, pecado. Porque uno puede cometer un error, ¿qué le digo yo? Manejando un carro. Se distrae y golpea a otro por detrás. En el concepto genérico gramatical no podría decir cometí un pecado, me descuidé y estrellé este carro. Y entonces uno se siente arrepentido o dolido porque no tenía por qué distraerse. Uno tiene, para estar manejando carro, tiene que estar pendiente. En el término espiritual, pecado es fallarle a Dios. Y cuando uno le falla a Dios, lo único que puede calmar esa frustración o ese dolor, definitivamente es el arrepentimiento. Entonces, en esa perspectiva y en ese concepto, vamos a empezar viendo qué es el arrepentimiento. Desde la perspectiva cristiana, el arrepentimiento es tristeza por haber fallado a Dios. Eso es el arrepentimiento. Cuando uno lee la epístola a los Corintios, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 7, segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 7 y el versículo 9, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9, dice Pablo, ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces observe, si usted busca y quiere definir la palabra contristar, significa precisamente eso, tristeza, dolor. Y Pablo está diciendo acá a los corintios que él se goza no porque estén tristes, se goza porque ellos fueron tocados y contristados para arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es tristeza por haber ofendido a Dios. Y esto incluye no solamente la confesión de pecado, sino también una firme decisión de abandonar todo ese pecado. Tengan claro eso. Generalmente, cuando estábamos jóvenes o niños y nuestros padres nos hacían ver nuestro error, muchas veces lloramos y nos sentíamos confrontados, pues, pero teníamos una actitud de cambio. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No es que yo esté contento que ustedes estén tristes, eso no me pone contento, pero me alegra o me genera gozo el saber que hayan sido contristados por el mensaje de la palabra de Dios y que ustedes hayan tomado la decisión de arrepentirse. Quiero que Angie nos ayude a leer lo que dice Isaías capítulo 55 en el versículo 7. Miren desde dónde se viene hablando. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos,
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escuche eso. Vuélvase, deje el impío su camino y vuélvase a Dios. Es decir, revise qué es lo que ha pasado. Mire a Dios, sienta tristeza por lo que usted ha hecho, vuélvase a Dios y cambie de actitud, porque ese cambio de actitud le permitirá a ese Dios fiel, a ese Dios misericordioso, al Dios que nosotros conocemos y amamos, entonces le permitirá perdonar. Dice, será amplio en perdonar. Igualmente, quiero que observen lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 28 de Proverbios, en el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hemos venido hablando desde unas semanas atrás acerca de la necesidad de volvernos a Dios. Acerca de la necesidad, y de eso precisamente estaba hablando la semana pasada, antepasada, estaba hablando de volvernos a Dios. Y las bendiciones que tenemos de volvernos a Dios. Y hay un llamado permanente desde Moisés hasta Juan en la isla de Patmos. Es un llamado de Dios a través de sus siervos, de los profetas, de los apóstoles, de los discípulos. Es un llamado permanente de Dios a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos. Y aquí Salomón, en el libro de los Proverbios, está diciendo, el que encubre sus pecados no prosperará. De ahí que yo pueda decir, como dije al principio, que hay muchas personas cristianas que no tienen el gozo completo ni la paz completa. Y parece ser que no lo fueran, que no fueran cristianos. Porque eso está bien en una persona que no conoce a Dios, pues nunca se ha arrepentido, nunca reconoce su equivocación. Y entonces estos no tienen la paz ni la bendición completa. Y el texto está diciendo, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces usted me dice, ¿cómo así? ¿Y tengo que confesar los pecados a quién? Usted no tiene que confesarle los pecados a ningún hombre, ni al sacerdote en la Iglesia Católica, porque él no tiene poder para perdonar pecados. Ni al pastor de su iglesia tampoco tiene por qué confesarle sus pecados. Sus pecados usted tiene que confesárselos a Dios, en su privacidad, entrado en su cuarto. Decir, Señor, reconozco mi equivocación, reconozco que he fallado, reconozco que te he fallado. Cuando uno le falla a Dios, generalmente le falla también a la gente. Pero lo importante acá es reconocer delante de Dios que le hemos fallado, y entonces el texto dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Los confiesa. ¿A quién? ¿A Dios? Acuérdense eso. Algún día el Señor, si se acuerdan, hablando el Evangelio, habla el Señor a un hombre que estaba sanando y le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces todo el mundo empezó a murmurar, ¿quién le dio a este facultad para perdonar pecados? ¿Y se acuerdan de la expresión? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Además, ya lo había perdonado. Dice, ahora te digo, levántate y anda. Es decir, y la Biblia es clara cuando dice que el único que puede perdonar pecados es Dios. Pues me podrás decir, sí, pastor, pero es que lo hace a través del hombre. No, ¿por qué? Yo jamás aceptaría confesar mis pecados a otro hombre que, déjenme esta expresión, déjenme decirla, podría ser más pecador que yo. Al único que le he confesado mis pecados es a Dios. A nadie más. Ni a mi esposa, ni a mis hijas, ni a mis hijos, a nadie. Solamente a Dios, porque Él es el único que me puede perdonar mis pecados. Díganme ustedes,
Y hablo de esto porque generalmente se da en la iglesia tradicional, que uno iba y le decía, Padre, excúseme, es decir, perdóneme, porque yo hice esto, esto, esto y esto. Y entonces todos aquellos que se confesaron con aquellos sacerdotes pedastras, pues, que violaban niños y cometían tantas cosas, ¿cómo les iban a perdonar pecados a ellos? Le podrían perdonar pecados a uno si eran más pecadores que uno mismo. La Biblia no enseña a pedir perdón o por nuestros pecados a los hombres, sino a Dios, que es el que tiene poder para perdonarlos. Pero usted abre un corchete aquí y me dice, no, pero entonces, o sea que uno no tiene que pedirle perdón a una persona cuando se equivoca. Sí, pero cuando se equivoca con esa persona, cuando usted comete una arbitrariedad contra ella, cuando usted le perjudica, es más, le amplío más el concepto bíblico. La Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a pedirle perdón no solamente al que ofendemos, sino al que nos ofendió. Es decir, si alguien me ofendió, enseña la Biblia que yo debo ir y decirle, mire, perdóneme, usted en su mente no le cabe, pero en la mente de Dios sí. Pero le insisto, el arrepentimiento es un dolor, es una tristeza por haber fallado, y en el concepto de Dios, por haber pecado contra Dios y pecado contra mi hermano. Acuérdense, y lo dijimos hace algunos días, hablando del hijo pródigo. Lo dijimos cuando este hombre dice, me levantaré, iré a mi padre y le pediré perdón. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oiga esto, contra el cielo y contra ti. Primero, Dios. Y él le dice, no soy digno de ser llamado ni siquiera tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hay un reconocimiento de su pecado y hay un arrepentimiento y una declaración que ni siquiera soy digno. Si me perdonas, papá, es por tu absoluta misericordia. Y nosotros sabemos que esa parábola del hijo pródigo es un modelo o es un tipo de Dios en la relación con nosotros. Entonces podría preguntarme usted, ¿es el arrepentimiento igual al disgusto por haber sido descubierto en algún pecado? ¿Es lo mismo que la penitencia? No. No, señor. La pregunta entonces vendría, ¿por qué es necesario el arrepentimiento? Eso sería nuestro segundo asunto esta noche. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? ¿Saben por qué? Primero, porque el Señor Jesucristo dijo, si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis. Capítulo 13 de San Lucas, en el versículo 3. El Señor dice, arrepentidos o pereceréis. Les voy a leer el versículo del 1 al 3 del capítulo 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿por qué es necesario el arrepentimiento? Porque estamos condenados a perecer. Por eso, la Biblia, y hablando del Señor Jesucristo, categóricamente menciona esto. Si no nos arrepentimos, no importa si ha sido un pecado grande o pequeño, pero le insisto, nuestro arrepentimiento tiene que ir delante de Dios. Algo más, es un imperativo reconocer que uno es pecador, porque tenemos que reconocerlo. Es más, pensemos en esto, desde Adán y Eva somos pecadores, porque fuimos insertados en esa naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. De ahí que Romanos, cuando se escribe la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, escuchen lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escuche eso. Entonces, tenemos que
a arrepentirnos, primero porque nosotros estamos en riesgo de perecer eternamente. Segundo, es un imperativo reconocer que somos pecadores por lo que acabamos de escuchar, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el pecado original. Isaías 64:6, que Angie también lo tiene. A ella le queda mucho más fácil buscar mientras yo estoy compartiendo, por eso es que ella debe leer los versículos. 64:6. A ver, Angie, ¿qué dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Escuchen eso. Ahí hay una declaración tremenda, sorprendente. Dice, todos nosotros somos como suciedad. Hay muchos que se creen muy dignos, muy grandes por su estrato social, estrato 7, estrato 8, estrato 9. No, para Dios usted no es eso. Para usted Dios es, para usted para Dios es un simple y perdido pecador. Eso es todo. Y puede vestirse con harapos o puede vestirse con la ropa más fina que pueda existir, pero tengo que acordarme de un dicho que decía mi mamá: la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Está claro? Usted puede vestirse como quiera y ponerse todas las lociones, y el texto bíblico lo dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado aún permanece delante de mí. Y aquí me encanta mucho que este mismo escritor diga, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, es decir, que lo que hacemos no tiene ningún valor. Si usted piensa, porque hay algunos que piensan así, que Dios les perdona porque ellos hacen grandes ofrendas o aportan económicamente para entidades de ayuda humanitaria, o porque aportan para centros de rehabilitación de jóvenes, o porque ellos ayudan mercados en tiempo de pandemia. Ellos piensan que con eso van a lavar sus culpas. No, Señor. La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos. Que todas esas cosas que nosotros hacemos, que son buenas obras, sí, claro. Pero es que no nos salvamos por obras. Es por fe. Y somos salvos es por la gracia, por la bondad y por la misericordia de Dios. Algo más, el destino del pecador no arrepentido es el lago de fuego. Así como usted lo está escuchando. Es el lago de fuego, es decir, el infierno. No sé si Angélica ya tiene el versículo, Gálatas 5:19. Escuchen lo que dice San Pablo escribiendo a los Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oigan esto. Entonces, ¿por qué es necesario el arrepentimiento? Primero, dijimos porque estamos listos a perecer. Segundo, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tercero, nos lo acaban de leer, porque dice que el que no se arrepiente de sus pecados no heredará el reino de Dios. Aquí surge una pregunta que usted la puede estar haciendo. Pastor, o sea que uno pide perdón de pecados y ya, quedó listo. Pues sí, Dios le perdona. Pero dice, pero si uno vuelve a pecar. Pues es que ahí está el asunto. Todos nosotros somos pecadores y mientras estemos en esta carne vamos a seguir pecando. Pero lo que la Biblia nos está diciendo aquí no es que no vamos a pecar. Está diciendo que tenemos que aprender a reconocer ese pecado y arrepentirnos. Pero ojo que esto también es muy importante. Si
usted se habitúa a pecar y a pedir perdón, a pecar y a pedir perdón, y eso lo convierte como en un juego, pues usted tiene varios riesgos. Un riesgo es que el Señor puede venir en cualquier momento y usted está pecando, entonces le va a suceder lo que estamos leyendo, va a perecer, no va a ver la gloria de Dios. Eso le puede pasar. La segunda cosa que pudiera pasar es que se cauterice su mente, y con una mente cauterizada, pues usted ya todo le parece absolutamente normal. Por eso está claro, el destino del pecador no arrepentido es el lago de fuego. ¿Se acuerdan ustedes que alguna vez oyendo predicar a Pedro los judíos fueron compungidos de corazón? ¿Sí se acuerdan? Libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese primer sermón, en ese discurso de Pedro, cuando después del derramamiento del Espíritu Santo y su manifestación en lenguas en la cual nosotros creemos, yo creo, nuestra comunidad, nuestra iglesia cree en la llenura del Espíritu Santo y además en el bautismo del Espíritu Santo. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo cuando venimos a Cristo, porque el que nos trae a Cristo es el Espíritu Santo. Y cuando uno toma la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero además, y esto es importante esta diferencia, porque hay algunos que no lo aceptan, creemos en la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en lenguas de fuego. En esa manifestación gloriosa, que en algunas ocasiones es, como le estoy diciendo, hablando en otras lenguas, en otras son diferentes esas manifestaciones, pero creemos en el bautismo del Espíritu Santo en lenguas, y en nuestra iglesia se habla en otras lenguas. Hay don de interpretación de lenguas también, y hay don de lenguas también, existe bíblicamente. Algún día hablamos sobre esto, este no es el tema hoy, pero quería definitivamente tocarlo. Después de la venida del Espíritu Santo, en el primer discurso de Pedro, el texto dice, eso es capítulo 2, versículo 37 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro termina, el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra clave ahí es que se compungieron, es decir, les dio vergüenza de ser pecadores. Les dio tristeza, les dio dolor al escuchar todo el relato que Pedro hace de todo lo que Dios ha hecho para salvarlos. Y estaba hablando al pueblo judío y al pueblo gentil. Y entonces se sienten confrontados, con vergüenza, con dolor, con tristeza. Y entonces ellos dicen: ¿qué haremos? Y la respuesta fue muy clara. Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos, es lo primero. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero observen que la primera palabra fue arrepentíos. ¿Es posible? Eso ya se lo preguntaría yo a usted. ¿Es posible perdón si no hay arrepentimiento? No. No. ¿Cómo le perdona a usted a su hijo así sin que él venga para decir: yo reconozco? Nosotros los padres pasamos por alto, que no quiere decir arrepentimiento. O perdón, no quiere decir que hemos perdonado. Pasamos por alto. Se requiere, para que haya verdadero perdón, que haya un arrepentimiento de parte de quien se equivocó, para que se pueda ejercer la labor o la función de perdonar. Si usted no se arrepiente, no será perdonado delante de Dios. Debe arrepentirse. Y cada vez que falla el Señor, arrepentirse. Acuérdense la expresión de la Biblia: ¿cuántas veces entonces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Y ustedes ya conocen la respuesta de Dios. Y bueno, vamos a nuestra tercera parte, resolviendo otra pregunta: ¿cómo se produce el arrepentimiento? ¿Cómo se produce el arrepentimiento? El arrepentimiento fundamentalmente se produce cuando nosotros
reflexionamos, sobre el mensaje que hemos recibido. Allí hay una reflexión. Eso fue lo que sucedió el día que Pedro predicó. Hay una reflexión de esta gente. Están escuchando el mensaje, se están dando cuenta que están equivocados. Cuando existe esa reflexión, entonces se confundieron, dice la palabra de Dios. Y cuando uno lee San Lucas capítulo 19, versículo 10, San Lucas 19, 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando uno entiende el mensaje. Y observen que ese texto está hablando de Jesús y Zaqueo. Zaqueo ve al Señor, se sube a un árbol, y cuando llega el Señor debajo del árbol, que ya lo había visto, le dice: hoy es necesario que more en tu casa. Y la gente lo criticaba. ¿Cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, cómo así va a dormir o va a comer con pecadores? Y es que está claro en la Escritura. Dice: el Hijo del Hombre no vino a condenar a nadie, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, en el versículo 38, allí tiene este texto, el 10:38. Escuchen lo que sucedió acá. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Anduvo el Señor haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios lo ungió con poder, con poder. El objetivo claro es que el mensaje poderoso y emocionante del Evangelio tiene que hacernos reflexionar. Creo que a muchos de nosotros, a todos, necesariamente tuvimos que reflexionar acerca de nuestra conducta en nuestra vida. Yo estoy en el cristianismo desde niño, pero desde niño mismo entendí el plan de salvación, y después mis padres se convirtieron al Señor. Todo esto que ha pasado, pero hubo una reflexión. Y teníamos que saber a qué entonces vino el Señor Jesús. Ahora, aparte de que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tenemos claro que vino a morir por nosotros los pecadores. El texto más conocido de la Biblia. Yo me acuerdo alguna vez que entré a los Estados Unidos, y allí en inmigración, el agente de inmigración que me vio, yo le mostré mi credencial y me dijo: ¿usted es pastor? Y yo le dije: sí, señor. Dijo: una sola pregunta: ¿cuál es el versículo más conocido de la Biblia? Y yo le respondí esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y digo: ok, selló mi ingreso a los Estados Unidos, pero esa fue la pregunta que me hizo. Ese es el versículo que más se conoce en el mundo. Ustedes lo ven hasta en los mundiales. John 3:16. Ahí está escrito. Pero hay otro versículo que nos habla de eso, de ese amor y de esa misericordia. Y lo escribe Pablo cuando escribe a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Digan eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y se hizo maldición Él, porque acuérdese lo que hemos dicho en otras enseñanzas, porque se hizo obediente, y obediente hasta muerte de cruz, eso era lo que significaba, porque la ley decía: maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces vino para salvarnos, pero murió como pecador, sin haber cometido pecado, por usted y por mí. Eso es lo que produce el arrepentimiento, un reconocimiento de eso. Ahora, ¿qué valor tiene la vida? La pregunta mía es esa: ¿qué valor tiene la vida que está envuelta en el pecado? ¿Qué valor tiene esa vida? Esa vida no tiene ningún valor. Los que no conocen al Señor podrán decir que lo que tiene es placer. Pero no, esa vida
realmente esa vida no tiene ningún valor. Déjenme para leerles Romanos capítulo 7, versículos 17 y 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Tremendo eso, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es nuestra carne la que nos arrastra allá. Y siempre hemos dicho que hay una lucha permanente entre la carne y el espíritu. Y Apocalipsis, a ver si Angie nos ayuda con Apocalipsis 21:8. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hablando de esta sentencia. En el capítulo 21, versículo 8, escuchen lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Reos de muerte. Cuando no estamos arrepentidos, cuando no nos hemos arrepentido, cuando no hemos reconocido nuestro pecado. Miren, déjenme terminar. La pregunta última sería, ¿cuál de los dos destinos será el suyo? ¿El cielo o el infierno? Esa sería la pregunta. Miren lo que dice San Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuál es su lugar? ¿Dónde cree? Si usted hace un análisis ahora y se confronta humana y espiritualmente, ¿cuál es su lugar en este momento? ¿La muerte eterna? ¿La condenación? ¿O el cielo? Usted me pregunta, pastor, ¿y es posible que alguien pueda saber si va a ir al cielo y al infierno? Sí, claro, claro. La epístola a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27 dice eso. Mire lo que dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y en ese juicio, por eso San Juan está diciendo, que cuando se oiga la gran voz, la voz de Dios, entonces los muertos resucitarán y tendrán que ir al juicio. Y entonces dice, los que hayan hecho lo bueno, irán a salvación, y los que no, irán a condenación. Entonces sí se sabe. Pues mi invitación esta noche a todos, a usted que es cristiano, arrepiéntase, mire a Dios, tome la decisión de no volver, y si volviera a caer, porque esa naturaleza nos arrastra, como dice San Pablo, porque no está en mí, mi carne me arrastra hasta allá, tenga en cuenta que hay que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Pero que usted tiene que procurar vivir la vida que agrada al Señor, porque en cualquier momento oiremos esa gran voz. Y si usted no está arrepentido, no se arrepintió delante del Señor, el lugar suyo es la condenación. Pídale al Señor que le dé un nuevo corazón. Acuérdense el pasaje que leímos al principio, en Isaías capítulo 55, en el versículo 7. Dice el texto, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Arrepiéntase con toda sinceridad, mire al Señor, y usted va a tener la salvación, va a ser salvo. De lo contrario, lo que le espera o lo que nos espera si no hacemos esto es lo que dice la Biblia, una horrenda expectación de muerte. Miren, para terminar con estos 3 versículos, dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié, para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Pidamos al Señor que nos ayude. Necesitamos su ayuda, necesitamos su perdón, pero nosotros necesitamos arrepentirnos y tomar una decisión firme, seria, de cumplir lo que Dios le dijo a aquella mujer aquel día: vete y no peques más. Oramos. Señor, te damos gracias. Honramos y glorificamos tu nombre por esta noche, por esta palabra, por este tiempo que nos enriquece, que nos edifica, que nos permite descansar en ti, aprender tu palabra. Quiero, Señor, que des descanso a todos aquellos que han llegado a sus labores, de su trabajo, en su casa. Que esta palabra les permita esta noche a descansar en ti, arrepentirse, pedir perdón, dormir en paz, porque la paz tuya es completa. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde, que descansen.